Hola, hola a todas, a todos, a todos. Bienvenidos a esta clase donde vamos a estar hablando de nuevos, eventualmente entre comillas, nuevos estudios sobre los riesgos o también de nuevos riesgos. Seguimos con las comillas en nuevos. Sobre todo a través de la aproximación de los efectos en cadena, de las redes sociotécnicas y de la multiescalaridad. Todo esto para dar algunos elementos sobre, bueno, nuevos paradigmas, debates y también controversias que existen y que tensionan diferentes mundos científicos, técnicos, de políticas públicas, de activismo, empresariales también, que abordan las dimensiones relativas a riesgo de desastres. Bueno, voy a empezar por presentarme brevemente. Yo me llamo Juliette Marín Ríos. Trabajo haciendo investigación aplicada, dirigiendo proyectos también de vinculación con instituciones públicas, chilenas e internacionales, en un programa que se llama Programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Entonces ya tuvieron algunos de mis colegas en las clases anteriores, así que me imagino que ya están familiarizadas y familiarizados con el programa. Por mi parte, soy ingeniera civil estructural. Me especialicé en ingeniería sísmica, lo que quiere decir que me especialicé en diseñar, monitorear y en la construcción de edificaciones, generalmente grandes, infraestructuras, para que puedan resistir a las solicitaciones sísmicas en particular. Y hoy día voy a estar hablándole de los efectos en cadena, redes sociotécnicas y de la multiescalaridad, tomando elementos de diversos estudios, que algunos propios y otros de colegas universitarias, así como de diversas disciplinas. Entonces vamos a tener un poco de ingeniería sísmica, pero no solamente, van a ver cómo van a entrar en intercambio otras disciplinas que son también muy necesarias para entender estas relaciones que vamos a ver en la clase de hoy. Para comenzar, vamos a imaginar un sismo, un terremoto, un evento, es decir, un momento en que sucede un fenómeno sísmico en un territorio. Y les invito a este ejercicio de imaginación que vamos a hacer ahora, que es de imaginar en función de sus experiencias, de sus conocimientos, lo que genera, lo que puede generar este evento. Por un lado, podemos imaginar los efectos directos ambientales, como, bueno, tsunami, tenemos un ejemplo relativamente reciente, ¿no es cierto?, con el terremoto del 2010, o también derrumbes, que es algo que suele suceder bastante frecuentemente con los sismos en lugares donde hay paisajes, digamos, de montañas, y entonces derrumbes de laderas por el movimiento sísmico. También podemos imaginar otros efectos que son directos del sismo en distintos sistemas antropogénicos. Por ejemplo, bueno, destrucciones materiales, que es una de las tradiciones más evidentes, ¿no es cierto? Una de las expresiones más evidentes del sismo. Las destrucciones o daños en casas, edificios, así como las destrucciones en infraestructuras, redes, cadenas de suministro. Entonces, en un montón de edificaciones, de sistemas que sufren distintos tipos de daños o destrucciones de forma directa por el sismo. Evidentemente, los efectos ambientales causados por el sismo también pueden generar estos efectos en sistemas antropogénicos y vuelven así a ser efectos indirectos del sismo. Por ejemplo, evidentemente el tsunami sabemos que causa destrucciones importantes a través de inundaciones en las zonas costeras. Estas destrucciones materiales generan, bueno, miedo, pánico en la población, a la vez que generan daños físicos sobre personas. O sea, sabemos que hay personas que sufren directamente
por los daños de estos materiales, lo cual aumenta el miedo y el pánico que se puede estar viviendo. Por otro lado, hay edificios que pueden sufrir, o sea, que sufren daños que llevan a una pérdida de función. Es decir, que quizás no son daños que van a tener directamente, pero que, por ejemplo, luego de daños en, no sé, vamos, por ejemplo, los sistemas eléctricos que llegan al edificio, el edificio se queda sin luz y entonces se pierde la función, una de las funciones importantes del edificio para poder ser habitado, o por ejemplo los ascensores, y podemos verlo también con el agua. Bueno, estos son problemas recurrentes y que conocemos también a raíz de otros fenómenos, ¿no? Todas estas destrucciones lleva a la necesidad de una evacuación, es decir, a que se retiren las personas de estos edificios porque pierden sus funciones, porque están destruidos o porque son potenciales daños, digamos, en un futuro próximo, cercano. Entonces, lo que lleva a una cantidad importante de damnificadas y damnificados. Por otro lado, estos efectos en los sistemas antropogénicos pueden tener efectos secundarios negativos, es decir, ya efectos de segundo orden. Un ejemplo muy clásico de los efectos de segundo orden ya de los incendios dice relación con los incendios, perdón, de los sismos, dice relación con los incendios, ya que es muy frecuente que por justamente una perturbación de redes eléctricas o de cañerías de gases se generen explosiones en distintos lados de las ciudades y que pueden llevar a una propagación de incendios en momentos donde, como hay mucha perturbación por todos los efectos que acabamos de ver, son difíciles de apagar y que llevan a un aumento de estos incendios. Esto tenemos registro histórico desde hace varios siglos, en particular hay registros en Valparaíso desde el siglo XIX. Y otro efecto secundario recurrente son inundaciones, por perturbaciones en particular de todo lo que son cañerías de agua, que pueden llevar entonces a inundaciones de lugares localizados o más amplias. A la vez que también, bueno, todos los daños físicos en las personas, así como todos estos efectos negativos, tienen un impacto en una necesidad importante de la capacidad hospitalaria, que se hace sentir en estos momentos donde todavía estamos en la crisis, ¿no es cierto?, en el desastre. Las destrucciones en infraestructuras y los efectos negativos también generan un freno en la industria y el comercio por razones evidentes, lo que se llama, que ya es un término que se conoce por, digamos, la prensa, etcétera, pero las interrupciones de cadenas de suministro, por ejemplo, a la vez que puede causar una carencia, una ausencia de recursos básicos, que también los hemos visto en ejemplos relativamente recientes. Pienso, por ejemplo, en el 27F del 2010, donde entonces estas interrupciones de las maneras de proveer algunos servicios, en particular bienes de consumo, lleva a que puedan faltar, por ejemplo, recursos básicos como el agua, la electricidad, o alimentación o algunos materiales, por ejemplo, bueno, que pueden ser constructivos o que pueden ser hospitalarios. Por otro lado, tiene un impacto, el freno en la industria del comercio puede tener un impacto en despidos, en particular lo podemos ver con eh, despidos en situaciones de mayor precariedad o precarización laboral. Aquí me parece que un ejemplo, aunque no venga del mundo tanto de los desastres socionaturales, pero un ejemplo que todas y todos podemos tener en mente es evidentemente con el COVID-19, ¿no es cierto? Como cuando hay un freno en ciertas industrias o comercio debido a una crisis, digamos, en nuestro caso van a ser socionaturales o socioambientales, bueno, o sea, hay ciertos sectores que pueden estar inmediatamente afectados si es que no hay medidas, digamos, de estabilización laboral. Y evidentemente todo esto contribuye a un sentimiento de inseguridad por el acceso, digamos, a recursos económicos para la subsistencia.
La falta de recursos básicos puede llevar a saqueos que también contribuyen a este sentimiento de inseguridad. También la literatura muestra cómo se favorecen los mercados informales en momentos de desastres porque hay necesidades importantes, hay menos controles, hay las vías, cadenas o los sistemas usuales de proveedores no funcionan, a la vez que hay una crisis social, digamos, que generalmente acompaña, que puede acompañar el desastre si es que no hay medidas de protección. Y por otro lado, la falta de recursos básicos puede llevar a una ayuda del exterior. Digo el exterior no necesariamente del país, puede ser de otras regiones. Eso también tenemos muchos ejemplos en la historia de Chile como de solidaridad de solidaridad de pueblos que pueden estar en otras localidades no afectadas para dar ayuda que puede ser material, que puede ser económica, a través de donaciones, y que implica, digamos, esta disponibilidad. Por otro lado, las destrucciones en infraestructuras y redes también genera el aislamiento de ciertas zonas, es decir, zonas que quedan cortadas, por ejemplo, por el corte de autopistas o por los cortes eléctricos o los cortes de telecomunicaciones, así como saturaciones de las redes de comunicación, a la vez que la búsqueda por personas conocidas lleva a una demanda aún mayor de las necesidades de comunicación y entonces esto contribuye a la saturación de las redes. La generación de zonas aisladas y la evacuación de poblaciones y de localidades lleva a las necesidades de coordinación y capacidades de equipos de emergencia. Y esto, más el aislamiento de ciertas zonas, más la saturación de redes de comunicaciones, lleva a necesidades particulares de comunicación para equipos de emergencia. De esto ha sido bien documentado también, o sea, vimos cómo entraba en funcionamiento y cómo a veces no funcionaba en el caso del 27F, ¿no? Y entonces cómo se necesitan otros tipos de tecnologías de comunicación que no son las usuales para poder garantizar esta comunicación. A la vez que la ayuda exterior puede venir a perturbar la coordinación de los equipos y la comunicación de los equipos de emergencia. También es algo que se ha visto, como a veces las ayudas que vienen también entorpecen, digamos, otros procesos más centralizados o más institucionales, y que la falta de información general genera también una demanda importante de comunicación. Todo esto, evidentemente, es relatado, es transmitido, comunicado por medios de comunicación que pueden generar más miedo y pánico en función de la comunicación que se haga en la población y que pueden tener pueden tener consecuencias y otras reacciones en cadenas. Todas estas reacciones que vemos acá a partir del sismo, que era el evento original, ¿se acuerdan? El primer evento que imaginamos, puede ser amplificado, por ejemplo, por falta de preparación. Evidentemente, este relato que les acabo de hacer, a partir de un sismo imaginario, ¿no es cierto? De un sismo que podría ocurrir, pero en el cual me imagino que todas y todos logran entender estas cadenas porque nos hacen bastante sentido. Este es el objetivo de este esquema, que es como una idealización, ¿no? De una eventual reacción en cadena y que podrían haber otras reacciones u otras vinculaciones, claro, reacciones o relaciones entre eventos. Pero lo que es interesante de ver a partir de este relato es que un evento que puede ser localizado quizás en el tiempo y en el espacio de manera muy particular, como un sismo, puede tener una gran variedad de consecuencias, más o menos directa, en un tiempo bastante corto. Igual todo lo que acabamos de ver acá hay que imaginar que es una temporalidad muy corta, hay que decirse que son unas horas, unos días, a lo más una semana después del sismo, que lleva a implicar que para poder entender qué hace el sismo, por ejemplo, al territorio, necesitamos entender otros fenómenos geofísicos,
redes de construcciones, de redes de infraestructuras que existen ahí, poblaciones que existen ahí, las percepciones, las emociones, la salud de estas poblaciones que viven ahí, los medios de comunicación, las capacidades hospitalarias, la conformación de los sectores, de los sectores laborales, los derechos laborales, las protecciones o no laborales, las relaciones diplomáticas que se generan en caso de ayuda al exterior, etcétera. Entonces, este esquema nos permite ver cómo un evento, de nuevo, localizado en un tiempo y un espacio dado, puede generar esta importante y muy transversal reacción de sectores y de diversos sectores, grupos sociales, actores del territorio que sean humanos o no humanos, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo que llamaríamos una serie de efectos en cadena, es decir, que se desencadenan, que un evento puede desencadenar otros eventos que van a afectar el territorio. También, bueno, existen otros nombres en la literatura, desde, no sé, efecto dominó, pero la idea es que podemos identificar una serie de eventos que se pueden relacionar de forma causal o que van a amplificarse o que van a entrar, digamos, en una interacción. Aquí les puse un esquema mucho más simplificado, mucho más simple, pero que nos permite, con algo aún más pequeño, ver también este tipo de reacciones. Este es un esquema que viene de un documento que sacó la CEPAL. Les puse aquí el documento en el año 2002, y que me parece que la simpleza de este documento permite mostrar cómo las reacciones en cadenas pueden verse en el tema del riesgo de desastre como reacciones a veces simplemente de amenazas y desastres gatillantes. Es decir, si es que volvemos al esquema anterior, acá nos estamos casi centrando a esta parte, a esta parte del esquema. Este es un ejemplo más simplificado de esta parte, de la relación entre, por ejemplo, el sismo y otros efectos directos ambientales. Aquí imaginamos como la fuente de la primera amenaza, lluvias por tormenta, bueno, tropicales, porque es un ejemplo situado en Chile, pero digamos lluvias por tormenta, que pueden generar un primer desastre, que son inundaciones, ¿no es cierto? Que también, si es que en función de algunas configuraciones que no son digamos, o sea, que no son naturales, ¿no? Por ejemplo, la condición de deforestación del suelo, los niveles de permeabilización de los suelos, etcétera. Bueno, las lluvias pueden también generar, la misma lluvia podría también generar un deslizamiento, que ya sería un segundo desastre. Imaginemos un deslizamiento de ladera. Este deslizamiento de un pedazo de la ladera, si es que pasa por áreas urbanas, pero no solamente áreas urbanas, podría ser también, por ejemplo, una autopista o distintos lugares que pueden ser donde hay tránsito, puede generar, digamos, un apisonamiento, es decir, una acumulación de tierras que genera entonces un segundo desastre. Por otro lado, el deslizamiento de ladera, si es que cae en un río, puede generar un efecto como represa en el río que desencadena una avalancha, que ya sería a la vez ya que estamos hablando de cuarto desastre, le ponen 2D, pero es cuarto desastre, y que también a su vez se vuelve una amenaza, ya que si es que pasa por algunas zonas donde hay poblaciones expuestas o bienes expuestos, puede generar devastaciones, ¿no es cierto?, en estas zonas. Este que es bastante simple, este esquema, pero que muestra cómo algunas amenazas, que pueden o no convertirse en desastre, pero se vinculan, viene a explicar ese ejemplo que les había dado mucho más simple del terremoto tsunami, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos bastantes casos, que nos permiten ilustrar este tipo
de relaciones en cadena. Pienso, por ejemplo, en la erupción volcánica del volcán del Nevado del Ruiz en 1985 en Colombia, que es la mayor erupción volcánica del siglo XX, y donde no es necesariamente la erupción volcánica en sí que genera el mayor daño, que el mayor daño fue la destrucción de un poblado entero a las cercanías del volcán, sino que fue el deshielo por la erupción volcánica, el deshielo y la liberación de una parte del glaciar que está en ese volcán y que generó una avalancha, y fue la avalancha que luego viene a destruir el poblado. Entonces ahí, que fue una tragedia bastante importante, la tragedia de Almero de 1985, vemos como finalmente el fenómeno gatillante, que era la erupción volcánica, no es necesariamente esta la que va a generar el mayor impacto, sino que es esta cadena de reacciones y de fenómenos. Aquí les puse otro ejemplo. Este es un ejemplo que estudiamos en el programa Riesgo Sísmico, que viene un caso en Chile en 2007, en Puerto Aysén. Quizás algunos están más familiarizados con este caso, donde se produjo durante muchos meses. Hay que imaginarse un territorio que está abajo del punto triple, donde digamos, el régimen sísmico es un poco distinto del régimen sísmico que podemos estar acostumbrados arriba del punto triple, es decir, al norte del punto triple, es decir, de Chiloé o de Puerto Montt para arriba, y donde hay poca percepción, o sea, poca actividad sísmica, digamos, regular, y donde durante muchos meses va a ocurrir lo que se llama una secuencia sísmica, es decir, que van a ocurrir muchos sismos de mediana intensidad, no van a ser sismos súper grandes, pero van a ser muy recurrentes. Esto es lo que en la prensa les gusta llamar enjambre sísmico, pero bueno, vamos a llamarlo una secuencia sísmica para tener una terminología como un poco más precisa. Bueno, y en particular nosotros estudiamos, bueno, aquí abajo, perdonen que la imagen está en inglés, pero se las voy a explicar en español. Está la idea que hubo una secuencia sísmica que dura entonces varios meses. Empezó en enero y se prolonga hasta después de abril. Y en particular un sismo, un terremoto que fue de 6.2, que generó 300 movimientos en masa, es decir, 300 desprendimientos de laderas que se van a hacer en una zona que es un fiordo, ¿no? Un fiordo. Aquí imaginarse que estamos en la Patagonia, en el fiordo de Puerto Aysén, que van a generar olas en el fiordo, que a su vez van a generar, bueno, 10 personas que van a hasta a ser, van a, van a desaparecer por la inundación. Entonces, 10 personas fallecidas, digamos, a raíz de esta ola. Una inundación de Puerto Aysén, una parte de Puerto Aysén, la evacuación de las industrias salmoneras y daños en las industrias salmoneras, es decir, daños en la infraestructura de la industria salmonera, en los casos de salmones, que en particular van a llevar a un escape masivo de salmones que genera, de hecho, el mayor escape, me parece, conocido de la industria salmonera, que tiene consecuencias muy importantes en los ecosistemas, ya que son especies muy invasivas, consecuencias en términos de contaminación de las aguas, no solamente del fiordo, pero también de los ríos y de los lagos conectados a ese fiordo, así como pérdidas económicas. A la vez que los movimientos en masa generan las destrucciones de 2 casas, generan daños en 230 casas, generan, y que el terremoto en sí, el movimiento del terremoto también genera daños en estas casas. El terremoto genera el colapso de 3 postes eléctricos, que genera una interrupción de la administración, o sea, la provisión de energía y electricidad, y una interrupción de los servicios de agua, y evidentemente todos estos, las muertes de las personas, las destrucciones de las casas, la interrupción de energía y de agua, genera un estrés psicológico muy grande que está alimentado por estos meses de incertidumbre y digamos, de crisis de secuencia sísmica.
Por otro lado, el movimiento sísmico también generó el colapso parcial del puente, lo que llevó también a un acceso limitado a la ciudad. Tanto el estrés psicológico como los daños en las casas, como llevan a una migración temporal, o sea, personas que van a migrar para alejarse un tiempo de la ciudad y que algunas no vuelven a raíz de esta secuencia sísmica, entonces lo que se vuelve es una migración permanente. Entonces, acá lo que nos importa evidenciar en este esquema es cómo distintos fenómenos, acá también podemos ver como fenómenos que a veces no son del mismo tipo, de alguna manera, o no provendrían de la misma categorización, pueden afectarse. Por ejemplo, barreras tradicionales de lo social y lo natural, acá se entremezclan bastante. Barreras también, por ejemplo, entre lo psicológico o lo geofísico, también vemos cómo se entremezclan y cómo pueden causarse efectos entre estas distintas áreas o sectores. Y el interés de hacer este tipo de esquema, acá es con un caso entonces real, es poder empezar a evidenciar estas cadenas, porque si es que miramos muy de afuera, tendríamos la impresión que es como un momento de crisis y que pasa cualquier cosa y que todo es afectado, etcétera. Y en cambio, si es que empezamos a desenmarañar, o sea, a tomar una hebra y empezamos a seguir la hebra buscando las causalidades y los distintos efectos, podemos empezar a comprender mejor algunas reacciones y eventualmente a poder generar respuestas de preparación a futuro o de mejores políticas públicas, mejores planificaciones urbanas, etcétera, que podrían llevar a que la próxima vez que ocurra una secuencia sísmica no tengamos de nuevo este desastre. Ahora bien, esta manera de entender un poco la relación entre distintos fenómenos ha llevado desde hace ya varias décadas, diría casi 3, 4, 5 décadas quizás, al desarrollo de algunas nociones que se usan bastante en el mundo de la gestión del riesgo desastre. La primera es la infraestructura crítica, me parece que todas y todos también lo deben haber escuchado, porque eso se ha utilizado, se utiliza también para otros momentos, no solamente para momentos de desastres socionaturales, ¿no es cierto? Y las infraestructuras críticas, ¿qué son? Bueno, son sitios, estructuras, instituciones que si son afectadas por una emergencia pueden ampliar el campo de impacto de esta, reduciendo la capacidad de respuesta a la emergencia o generando un problema secundario mayor al problema original. Entonces si es que estamos viendo estas cadenas de actores y de acciones, son actores, digamos, bueno, humanos son humanos, pueden ser físicos o también, pueden ser humanos o pueden ser instituciones, pueden ser infraestructuras, pero que si son afectadas van a tener una consecuencia particularmente grande, digamos, para la sociedad. Tenemos ejemplos muy grandes, ¿no? No sé, por ejemplo, ciertas rutas, ciertas facilidades, o sea, ciertas instalaciones eléctricas, ciertas instalaciones de agua, etcétera. Entonces, esto es lo que se define por infraestructura crítica. Y otra idea que está bastante asociada es la de líneas de vida, que esta quizás no lo han escuchado tanto porque se ha usado menos en la prensa, es menos conocida, menos mainstream, que son las redes que básicamente garantizan la funcionalidad de la infraestructura crítica de un sistema. Acá esto viene bastante de la mirada evidentemente sistémica de las redes, ¿no? De sistemas. Y también algo que es importante situar en estos conceptos es que estos son conceptos que se desarrollaron principalmente en el mundo de la defensa militar. Estos son conceptos que se desarrollaron principalmente en el campo militar y que, bueno, la historia del campo militar con la gestión del riesgo es bastante larga por todas las, por lo menos en el siglo XX, hay muchas relaciones a veces más cercanas, como lo vemos acá con el uso de estos conceptos, y a veces más lejanas, donde se ha buscado separar del campo militar, por ejemplo, con
todo lo que ha sido prevención, protección civil, etc. Bueno, y les puse algunos ejemplos también de infraestructura crítica usuales, pero bueno, dependen de cada territorio, ¿no? Pero, por ejemplo, las instituciones de gestión de emergencia, en nuestro caso Senapred, facilidades medicales, o sea, los hospitales, las zonas de refugios o los albergues, los SAT, quiere decir Servicio de Alerta Temprana, o sea, por ejemplo, para nosotros toda la red del Centro Sismológico Nacional, por ejemplo, en el caso de los sismos, las redes eléctricas, de transportes, de comunicación, los centros de datos que necesitamos justamente para las comunicaciones, las instituciones bancarias también a veces son consideradas como infraestructuras críticas porque si no hay lugares que pueden quedarse sin dinero durante a veces semanas. Pequeños comercios, plantas industriales, bueno, etcétera. Evidentemente esto hay que situarlo en cada territorio y se podría, digamos, imaginar una manera más apropiada de esta infraestructura crítica según los territorios. Pero es importante que, o sea, espero que hasta acá se entienda los vínculos con, por un lado, los efectos en cadenas, pero que también logremos entender que acá hay un enfoque que viene bastante desde la logística y del campo militar. En el mundo de la ingeniería sísmica, los estudios de las redes sociotécnicas, los efectos en cadena y, bueno, de la infraestructura crítica se da sobre todo a partir de los años 70 a raíz de tres grandes terremotos. El primero es este que les muestro aquí, el terremoto de San Fernando, que tuvo lugar en Estados Unidos, cerca de Los Ángeles, en 1971. Y que entonces afectó zonas que son altamente, o sea, son densamente pobladas, pero sobre todo a partir de ahí como que bueno, afectó ahí las autopistas. Acá les puse una fotografía de cómo se destruye una parte de una autopista, y también afectó los hospitales. Y entonces a partir de ahí, para el mundo de la ingeniería civil, se empezó, o sea, las y los ingenieros civiles empezaron a decirse que quizás era importante empezar a ver cómo algunos edificios particulares o infraestructuras particulares, si es que sufrían daños, podían tener consecuencias, por ejemplo, acá en una ciudad o en un territorio. Y ya se habían definido, por ejemplo, hospitales y transporte como sectores importantes. A raíz de este terremoto, en Estados Unidos se empiezan a desarrollar grupos de estudios y de trabajo en particular que se materializan unos años después, donde ya se habla de la idea de trabajar sobre la Lifeline Earthquake Engineering. Es como la ingeniería sísmica de estas líneas de vida. Entonces, con esta idea, donde ya tenemos claramente la idea identificada de las cadenas. Otro ejemplo nos lleva ahora, en la misma década, pero en 1978, a Japón, con el terremoto de Miyagi-ken-oki, que afectó la ciudad de Sendai. Bueno, tristemente la conocemos, la ciudad de Sendai, porque hubo un gran terremoto que afectó ahí una facilidad, unas instalaciones nucleares en 2011, justo un año después del 27F, ¿no es cierto? Pero en 1978, cuando ocurre este terremoto de Miyagi-ken-oki, va a afectar la ciudad, pero también va a afectar distintos tipos de redes, en particular las redes viales. Volvemos a ver un ejemplo de una carretera destruida por un terremoto, a raíz de efectos en los suelos. O sea, de liquefacción de suelo, que es cuando los suelos pierden su resistencia mecánica y que se van a comportar casi como si fueran arena o líquidos de alguna manera, y deslizamiento de tierras, entonces cuando hay movimientos de tierra y que no va a ser necesariamente directamente el sismo, sino que van a ser estos efectos en los suelos que van a causar daño en estructuras. Y entonces ahí, al incipiente campo del estudio de las flylands, de las redes de vidas, se van a agregar otros sectores, como los sistemas eléctricos, de gases, de telecomunicaciones y otros sistemas de transporte, porque ahí se va a agregar también el tema del tren. En esa misma década ocurrió, en 1976, un terremoto importante, el terremoto de Tangshan, que tuvo lugar en China. Y les menciono también este terremoto porque este terremoto, que ocurre en una zona nuevamente densamente poblada, muy densamente poblada, muestra la importancia de la dimensión urbana en el riesgo sísmico. Es a raíz de ahí que empieza a haber una reflexión sobre el hecho que
las estructuras estén ubicadas densamente en una ciudad, finalmente no es lo mismo a que estén aisladas o menos densamente conectadas en territorios mucho más lejanos. Y entonces, a partir de ahí, y esto espero que se entienda también la vinculación con las otras dos experiencias que les he dado, se empieza a ver la ciudad como conjunto de redes para el mundo de la ingeniería sísmica, y a decirse que la escala de la ciudad también es una escala que tiene que pensarse, y no necesariamente solo la de estructura de forma individual. Y entonces ahí entra en juego de nuevo este pensamiento de cadenas, de redes y de conexiones entre distintos sectores, actores y fenómenos. Por otro lado, hay otra forma de imaginar estos efectos en cadenas, que es también bastante debatido desde hace varias décadas, no solamente en el campo del riesgo de desastre, sino que en otros campos, por ejemplo, los campos de estudio de geografía de la globalización, o en esas políticas también se aborda este tipo de reflexiones. Y que aquí les puse un ejemplo de este tipo de perspectivas a partir de un autor que se llama Holbein, que publicaba hace unos 10 años la idea de un mundo de hiperriesgo. Se los pongo con un punto de interrogación porque son ideas que son debatidas, cuestionadas, etcétera, pero donde el punto de partida ahora de estos nuevos riesgos o hiperriesgos que define el autor son la idea de una hiperconexión de los sistemas humanos y no humanos a nivel planetario, a nivel global, que va a generar mayores riesgos, mayores y de hecho nuevos riesgos. Entonces la idea que existen conexiones que van a generar estos nuevos riesgos, así como van a generar la transmisión de estos riesgos de una manera que puede ser mucho más rápida, ya casi instantánea a veces, de un lugar o de un sector a otro, de un lugar del planeta a otro o de un sector, por ejemplo, de actividades a otro. Y aquí les puse esta figura que me parece que ilustra bien claramente estas ideas y que se hizo a partir de una revisión de literatura, de una gran cantidad de artículos de estudios científicos, y donde, bueno, aquí se diferencian 5 sectores y tipos de riesgos, ¿no? En azul tenemos los riesgos económicos, en rosado acá son los riesgos geopolíticos, en verde tenemos los riesgos o sea, los riesgos ambientales, o que nosotros diríamos socioambientales. Hay menos, pero aquí en este color como cian se ven los riesgos tecnológicos. Y finalmente en naranjo tenemos los riesgos un poco societales que calificó el autor. Entonces vemos como tenemos problemas, dimensiones, tópicos muy diferentes, ¿no es cierto?, del campo eh, tanto de las políticas públicas como de las investigaciones, como, digamos, de lo social, ¿no? Son temas muy diversos que nos pueden interesar, sobre los cuales podemos tener preocupaciones, y lo que busca mostrar esta red es cómo hay conexiones, bueno, acá son percepciones de conexiones según los artículos científicos, pero entre estos distintos tópicos. Y lo interesante es ver cómo hay relaciones entre riesgos distintos, pero también áreas de riesgo diferentes. Evidentemente, bueno, hay algunas que nos parecen muy evidentes, no sé, acá les vamos a dar un ejemplo claro. Cambio climático, que entra dentro de los riesgos socioambientales, ¿no es cierto?, está evidentemente muy vinculado al área a la temática de la seguridad hídrica, ¿no?, de la seguridad del agua para el consumo humano o para la explotación, etc. Por otro lado, el cambio climático también se puede vincular con la seguridad alimenticia. Entonces, ¿cómo va a afectar o no la seguridad alimentaria de distintas áreas o grupos sociales del mundo? Otras vinculaciones que podemos tener entre áreas
A ver, podría ser, bueno, ahí les dejo a ustedes ir a ver en detalle cada una de estas figuras, pero me parece interesante que puedan ver cómo hay una relación entre distintas áreas. Es cierto que este tipo de estudio, quizás hoy día, que estamos a unos años post-COVID, digamos, pueden parecer bien evidentes como idea porque vivimos una crisis mayor global donde se pudo ver muchas de estas interconexiones, ¿no es cierto? Pero bueno, el campo científico venía ya estudiando y tratando de evidenciarlo y teorizarlo desde antes y son todavía relevantes. De hecho, van a haber muchos estudios ya y van a haber aún más estudios a partir de los datos empíricos del COVID que van a permitir evidenciar o desechar alguna de estas relaciones. Y una forma de entender de relaciones en cadena que no son, que pueden ser complejas. O sea, al principio vimos relaciones en cadenas en torno a un evento que podía estar delimitado en un espacio-tiempo, ¿se acuerdan? Un sismo, una lluvia, una secuencia sísmica, a raíz del cual se iba generando una serie de reacciones. Y ya ahora estamos viendo cómo estamos viendo otro tipo de relaciones en cadena que son más bien ya a escala global, como hay sectores o lugares que están conectados por ejemplo, la globalización, eh, entonces por redes, por personas, por infraestructura eh, y por la configuración también, digamos, geofísica, ¿no? Del planeta como una unidad y entonces que llevan a relacionar distintos lugares. Y esto ha sido estudiado a nivel de la geografía, sobre todo, como y se ha llamado teleacoplamiento, en inglés se dice telecoupling, que en la literatura o en las obras ya en las películas y todo lo pueden haber escuchado también bajo el nombre de efecto mariposa, pero que es un poco la idea de eventos en localidades que pueden estar muy alejadas y que están relacionados, o sea, donde hay una relación de causalidad. Y les pongo un ejemplo también concreto y del campo de los desastres socionaturales, con el terremoto y tsunami de Tohoku que tuvo lugar en 2011, entonces en marzo de 2011, e impactó una central nuclear. De hecho, lo que impactó la central nuclear no fue el terremoto, sino que fue el tsunami. Y de hecho, no impactó toda la central nuclear, sino que impactó parte de las torres de enfriamiento de la central nuclear, pero generó una enorme crisis, digamos, ecológica por un derrame que se sigue existiendo. De hecho, en las aguas del Pacífico, también en las tierras del Pacífico, evidentemente con consecuencias en términos de muertes humanas y animales, y vegetales también, y también uno de los efectos, o sea, ahí no les reconstituí toda la cadena, pero uno de los efectos que tiene ese terremoto, tsunami, afectación de la central nuclear, es que de hecho es un efecto pequeño considerando la magnitud y la importancia y la gravedad, ¿no es cierto?, de los otros, pero es un cierre de las centrales nucleares de Japón. Y ese cierre de las centrales nucleares de Japón, que se da abruptamente luego del terremoto y tsunami de marzo del 2011, lleva a una paralización directa de las industrias japonesas. Evidentemente no hay electricidad para producir, la electricidad se está racionalizando la que hay para las áreas más importantes de la reproducción humana, entonces las industrias quedan sin actividades durante algunas varias semanas, otras algunos meses. Y esto va a llevar a que se rompa una cadena, varias cadenas de abastecimiento en la industria automotriz. No solamente en la industria automotriz, pero hay, no sé, desde fábricas, por ejemplo, de, no sé, de baterías o de algunos componentes de semiconductores, etcétera, que son componentes muy pequeños, o sea, ni siquiera son no es que se rompe un momento muy importante en la cadena de abastecimiento de la industria automotriz, pero, por ejemplo, hay
algunas fábricas de ciertas baterías que van a dejar de funcionar, y esto va a llevar a un cierre algunos meses después en Houston, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, de, de algunas industrias, por ejemplo, de General Motors, porque ese paro de actividades y esa romper la cadena de abastecimiento tiene un efecto directo en la actividad que ellos pueden tener o no, y que tiene impactos directamente en la cesantía local, ya que hay despidos en esos momentos importantes en estas industrias de General Motors en los Estados Unidos, y entonces en la vida de quienes trabajan en esas industrias, que se encuentran entonces con una, digamos, en una situación de precarización por no tener, por el desempleo que genera esta reacción en cadena. Y entonces acá vemos cómo el fenómeno geofísico inicial termina teniendo implicancia en las vidas cotidianas de personas que están en otro territorio, en otra región, en otros sectores, etc. Otro ejemplo que les quería dar de teleacoplamiento, eh, donde ahora vamos a tener más teleacoplamiento norte-sur, dice relación con la transición ecológica, por ejemplo, que está muy en boga y muy promovida desde hace ya una década o más, quizás desde hace unos años, y que en particular tiene una arista que es la de la electromovilidad. Entonces acá les puse, por ejemplo, unas imágenes que muestran cómo toda una promoción de la electromovilidad, y entonces esta idea de dejar de utilizar energías fósiles, digamos, para el transporte humano, y de empezar a utilizar otro tipo de energías que son más verdes o más sustentables, por ejemplo, energías eólicas, por ejemplo, bueno, pero otros tipos de producción de electricidad en particular, y hacer una transición de los transportes a base de energías fósiles a transportes basados en electricidad. Bueno, y estos suponen, acá les pongo un ejemplo, claro, evidentemente un cambio en, por ejemplo, la gran matriz automovilística de muchas de estas ciudades que están transicionando, el uso de otras energías que significan también una ocupación de espacio, de territorio en otras localidades, ¿no? Entonces, afectaciones ahí. Pero también, y nos vamos a focalizar un poco en eso, para poder producir la electromovilidad se necesitan baterías que están hoy día basadas en un material particular, que es el litio, y que ha llevado a una extracción y un interés muy importante en la extracción del litio, ¿no es cierto? A una bonanza global, como le dice acá el artículo de la BBC, que es del 2016, de este nuevo petróleo blanco, etcétera, y que impacta particularmente a algunos países de América Latina, y nosotros sabemos bien que también impacta en particular el desierto de Atacama. El desierto de Atacama, que es uno de los ecosistemas más sensibles, ¿no es cierto?, en el mundo, donde en particular todo lo que es sistema de agua es particularmente sensible. Y de hecho es un sistema bastante único de ecosistemas, ¿no es cierto? Y donde entonces la explotación del litio en algunos sitios del desierto de Atacama ya estaba dejando, esta es una noticia del 2020, pero ya estaba dejando sin agua a distintas comunidades indígenas y no indígenas, de hecho, de la zona de Atacama. Una vez que al mismo tiempo que tenemos esta escasez hídrica que se empieza a dar en un contexto muy particular a nivel, digamos, paisajístico y de geografía, existe toda una promoción en Chile también, no solo en el norte global, por ejemplo, la electromovilidad. Acá vemos algunos eventos de las Smart Cities que buscan como que promover esta idea de la electromovilidad como transporte del futuro, y que se da, por ejemplo, aquí en Santiago. Entonces nos podemos preguntar también por cómo se relaciona y cómo está favoreciendo la explotación del litio, que deja sin agua entonces a personas en Atacama. Y acá podemos empezar a ver también otro tipo de efectos en cadenas, donde ya no estamos hablando de efectos en cadena en la crisis, ¿no? Y esto también es interesante. Ahora ya estamos empezando a ver fenómenos que están vinculándose en temporalidades que pueden ser más amplias, y que a nosotras y nosotros nos interesa mirar porque pueden llevar
a factores o sea, a situaciones de crisis o porque se dan con la justificación de la crisis. Acá es la justificación, por ejemplo, del cambio climático. Y entonces que la resiliencia quizás de algunas ciudades, es una pregunta muy válida hacerse ahora, si la resiliencia de algunas ciudades, por ejemplo el norte global, no se está haciendo a costa de algunos territorios. Una historia que evidentemente ya conocemos, ¿no? De cómo el desarrollo acá verde o más ecológico o la transición ecológica quizás se está dando de una manera que es calificada de injusta, por ejemplo, por los activistas, porque se hace a costa de otros pueblos, otros territorios, etcétera. Finalmente, quería también comentarles de otra manera de concebir estas relaciones. Hemos hablado sobre todo de relaciones entre distintos territorios, ¿no? Sectores, y ya en el último ejemplo de la electromovilidad les introducía este tema de la temporalidad, ¿no? Que ya no estamos en una temporalidad post-desastre puntual, sino que posicionamos en una temporalidad que casi que en crisis, donde la crisis deviene como que un argumento para justificar acciones. Y esta pregunta por la temporalidad no es tan banal y es importante que nos las hagamos, ya que la multiplicidad y a veces incompatibilidad, que podríamos hacernos esa pregunta si es realmente incompatible o no, pero aparente, digamos, incompatibilidad aparente de las escalas temporales, lleva a problemas que hoy día son muy difíciles de resolver y ante los cuales muchas veces chocamos una y otra vez. Y voy a proponerles un ejemplo que viene de Santiago, de la región metropolitana, y que yo creo que todas y todos conocemos también, que es el de la falla de San Ramón. Bueno, acá hay una representación, ¿no es cierto?, del Piedemonte andino, donde vemos, estos son trabajos que vienen en particular de colegas de geología de la Universidad de Chile, donde han logrado como que caracterizar desde hace unos 20 años, es bastante reciente, han logrado demostrar que existe una falla, que la falla es una falla geológica que es sísmicamente activa, y han logrado empezar a caracterizar los periodos de recurrencia de esta falla, etc. Y lo que establecen los trabajos de las y los geólogos es que esta falla tiene una actividad sísmica fuerte, porque siempre tiene actividad sísmica, sabemos que siempre ahí hay temblores pequeños o sismos pequeños, pero que tiene actividad fuerte, que han marcado los paisajes establecidas con un periodo de retorno de 10.000 años. 10.000 años. Y estos hay que considerarlos con incertidumbres, con errores, o sea, con márgenes de errores de, digamos, más o menos 1.000 años. Entonces estamos hablando de temporalidades bastante grandes, ¿no es cierto? Por otro lado, la vida útil para la cual diseñamos los edificios, las infraestructuras, nuestras redes, etcétera, varía entre 10 y 250 años. Entonces ya estamos viendo que estamos en periodos que no corresponden mucho, ¿no es cierto? O sea, los criterios que nos damos para construir edificios son estos. ¿Por qué son estos si no nos damos millones de años? Bueno, generalmente son por temas de viabilidad arquitectónica, o sea, digamos, para poder construir otra cosa que bunkers o cubos, digamos, pero también por los costos económicos que significaría construir para una inmensa cantidad de años. Entonces siempre hay un trade-off, hay un compromiso que se hace, que de hecho son temas políticos que muchas veces son obviados y que pasan a ser temas como técnicos, pero que son realmente, que los podríamos tomar desde los campos más políticos, ¿no es cierto? Entre los costos de los edificios, de hecho los riesgos y los riesgos que vamos a correr, ¿no es cierto?, en el territorio. Por otro lado, el periodo de construcción de conocimiento científico validado, digamos que es más o menos 10 años. Es decir, a partir del momento que empiezan a haber nuevos paradigmas o hipótesis o contradicciones en las teorías o una acumulación de datos empíricos que nos dicen que hay problemas con las teorías y que se generan nuevas teorías y que se ponen a discusión, que se publican los resultados, que se hacen tesis, que se forman profesionales en la universidad, etcétera, es de más o menos 10 años. Yo creo que 10 años es un piso de hecho bajo, digamos, eso es en una modalidad normal de la ciencia. Y finalmente, si vamos a ver un periodo político-administrativo, sabemos que son de 5 años. 5 años. Entonces, es bastante
yo creo ya fácil de imaginar qué pasa cuando todas estas escalas diferentes de los tiempos, de las temporalidades, se empiezan a cruzar. Es decir, cuando una científica va a hablar, por ejemplo, con una ingeniera civil para decirle que hay problemas en la estimación de la vida útil del edificio, pero que le van a decir que cuestionar eso es ir a cuestionar, necesita necesita repensar entonces algunos puntos medios que se habían acordado dentro de las normas, entonces significa abrir esta discusión que implica distintos sectores, desde las inmobiliarias, las aseguradoras, las habitantes, las políticas, etc. Y si también podemos imaginar qué pasa cuando vamos a hablar con, por ejemplo, representantes de las políticas locales, a decirle, bueno, acá hay una falla sísmicamente activa, que hay que hacer algo, hay que hacer un plan de evacuación, hay que dejar de construir en estas zonas, hay que relocalizar a las personas que habitan acá, etcétera, porque pueden haber una actividad sísmica muy grande en la falla en un periodo de 10.000 años. Entonces, evidentemente, la reacción ante esta temporalidad tan grande, que es como tan grande que es difícil de agarrar, la podemos imaginar, ¿no es cierto? Entonces, este problema sobre las temporalidades es un problema que podemos ver, acá les puse el ejemplo de la falla San Ramón, pero que podemos ver con otras preguntas actuales, otros debates actuales en Chile y en otros países vinculados a los temas de los riesgos. Esto se ve bastante también con el tema, por ejemplo, nuclear, con el tema de los desechos nucleares que tienen 100.000 años, me parece, de periodo de vida, de existencia, y que evidentemente sabemos que ni las estructuras van a durar 100.000 años, no tenemos capacidad ni siquiera de imaginar en 100.000 años más cómo, no sé, evidentemente no cómo planificar el territorio, pero ni siquiera cómo asegurar que no haya preservar los desechos nucleares que están enterrados para que sigan enterrados en 100.000 años más. Entonces, entramos en estas escalas del tiempo que ante algunas preguntas en particulares entran en colisión y sobre las cuales es difícil encontrar soluciones. No imposible, y ahí evidentemente entra el tema de la necesidad de debates, que son debates sociales, ¿no es cierto?, donde hay que incluir tanto la ciencia como las políticas, como las ciudadanas, etcétera. Pero es importante que entender esta diferencia importante entre escalas. Y aquí les puse un tercer ejemplo para mostrarles esto, que es con las temporalidades en crisis, por ejemplo, en el Antropoceno. No sé si todas o todos conocen el concepto de Antropoceno, me parece que quizás sí, porque es un concepto que se ha difundido, pero que refiere, bueno, es un concepto debatido. Por eso verán que la figura aquí que tienen se ponen varios puntos de interrogación. Es un concepto debatido, pero que aparece ya hace 20 años y que viene del mundo de la geología para designar una nueva era geológica donde las fuerzas antropogénicas, es decir, las fuerzas que vienen por la acción humana en el planeta Tierra, en el sistema Tierra, son la principal fuerza, una de las principales fuerzas de las dinámicas geofísicas y en particular, digamos, ambientales. Es debatido porque, aunque la idea ya ha avanzado muchísimo en distintas áreas, digamos, de las ciencias también, y ya se ha traspasado a distintos campos, desde campos de las ciencias sociales, de las geociencias, de las ingenierías, ciencias políticas, etcétera. Pero hay bastantes debates alrededor de eso. Por ejemplo, su fecha, por eso estos puntos de interrogación que vienen a remitir a las fechas, digamos, de cuándo, porque poder situar el inicio del Antropoceno está evidentemente relacionado con
poder situar los factores causantes del antropoceno. Y entonces son discusiones que son amplias. Por ejemplo, algunas científicas consideran que es la antropización de los suelos con la agricultura, otros que es la globalización del capitalismo, con en particular la colonización de América, que globaliza entonces el capitalismo y que va a llevar a una estructuración particular de ciudades con territorios rurales, a la acumulación de personas en ciudades, a ciertos patrones de a la industrialización, de hecho, y que va a llevar a la aceleración del consumo de recursos naturales, etc. Otros otras personas sugieren que es la revolución industrial, que es la revolución industrial, que puede ser considerado como el principio del antropoceno, que va también de la mano de nuevo con la idea de la urbanización. Otras científicas postulan que es, bueno, el término de la Segunda Guerra Mundial por la explosión de las dos bombas nucleares que los estadounidenses, digamos, eh, explotan en Japón, porque esto da una datación, o sea, eso influye en las capas geológicas y se pueden ver, digamos, las capas de materiales radioactivos en la Tierra. Otras personas han planteado que son los años 50 con la gran aceleración y la idea de un modo de consumo capitalista global que lleva a ciertos tipos, a una enorme cantidad de desechos, al uso de ciertos materiales como el plástico, a la contaminación de aguas y suelos, bueno, etcétera. Lo que quería en particular comentarles con entonces acá estamos en debate, ¿no? Esto es una controversia abierta todavía, es que también se vincula con otros problemas. Les decía que esto se ha llevado a distintas áreas y lo podemos ver con la discusión sobre la causa del antropoceno, y que tiene que ver con esta otra imagen que les puse, donde podemos ver cómo se relaciona, digamos, con formas también de los territorios, ¿no? Como con organización en los territorios, con transformación en los territorios, y ahí vemos como que los últimos territorios más urbanizados del planeta, etc. ¿Y por qué les comento esto en un momento que estamos hablando de las temporalidades? Bueno, porque uno de los problemas mayores que pone el antropoceno, y lo podemos ver, si para ustedes es más fácil verlo, pueden imaginarlo con el debate de los debates sobre el cambio climático. No es la única dimensión del antropoceno. Como les dije, puede haber la dimensión de contaminación de aguas, la contaminación, el cambio de todos los ciclos mundiales de agua, la presencia de ciertos metales en las capas terrestres, en particular la presencia de plástico. Bueno, tiene que ver la desertificación, bueno, con otros factores, ¿no es cierto? O sea, otros fenómenos, no solamente el cambio climático, pero el cambio climático se puede entender como una manifestación, ¿no? De este antropoceno. Entonces, si les hace más fácil, pueden imaginarlo con el cambio climático. Pero vemos cómo tenemos una nueva era geológica. Estamos hablando de que las eras geológicas son unidades que se cuentan en millones de años, donde hay transformaciones entonces de los paisajes, de los territorios, de las relaciones, especies y paisajes y territorios, etcétera, en millones de años. Y de pronto el antropoceno, con este debate que les ponía yo de las causas del antropoceno, estamos hablando de un periodo de entre 50, 100, 500, 2000 años, pero son periodos bastante cortos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo en un periodo tan corto se han dado transformaciones de sistemas del planeta Tierra tan consecuentes? Es como uno de los corazones, uno de los ejes principales de las preguntas que se pueden hacer sobre el antropoceno. Y hacerse esa pregunta es súper relevante y pertinente porque evidentemente se relaciona con qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer a partir de ahora? Porque sabemos que algunas de las consecuencias del antropoceno van a ser muy destructivas para tanto humanas, no humanas, como elementos naturales, ¿no? Entonces, esta enorme pregunta que tenemos, también la podemos pensar con el tema del riesgo y de la falla de San Ramón, con el tema del riesgo nuclear, es decir,
cómo hemos producido fenómenos y incertidumbres y riesgos en escalas del tiempo que son particularmente importantes ante una contracción del tiempo sobre la urgencia de la hora, ¿no? Con un presentismo, con la necesidad de hacer acciones enseguida, con la necesidad de actuar ya. Y les voy a dar un último ejemplo mucho más aplicado para aterrizar, porque ya que nos fuimos con el antropoceno, con preguntas que nos hacemos ya en el campo de la ingeniería sísmica, sobre, por ejemplo, las filosofías que hay detrás de las normas de construcción sismorresistente. Bueno, no sé si todas y todos saben, pero en Chile tenemos normas de construcción sismorresistente que son bien avanzadas, bien reconocidas a nivel mundial, y las tenemos desde más de 6 décadas, sí. Y que se enriquecen a cada vez que sucede un terremoto. O sea, cada vez que hay un terremoto, ingenieras e ingenieros van a distintos sitios, van a hacer una inspección de los sitios, de los daños, etcétera, y con eso, junto con los datos que nos dan las colegas de sismología sobre los tipos de ondas que llegaron, se calibran, se mejoran los factores de seguridad, etc. Pero lo que yo les quería mostrar, por eso les hablaba de la filosofía detrás de las normas de construcción, es que cuando son pensadas estas normas de construcción, son pensadas con 3 requisitos. Es decir, que los edificios que se construyen en Chile tienen que cumplir estos 3 requisitos. Por un lado, el primer requisito es que tienen que resistir sin ningún tipo de daño movimientos sísmicos de intensidades moderadas. Eso no se preocupen que en intensidad moderada está luego definido, ¿no? Y eso también es parte de todo un debate científico, técnico y que también podríamos ver en aristas políticas y sociales. Un segundo objetivo es limitar daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad. Entonces, sismos medianos, la idea es que las estructuras, los edificios, no tienen que, o sea, tienen que seguir en excelente estado, pero aceptamos que pueden haber daños limitados en elementos no estructurales. Los elementos no estructurales, para darles un ejemplo, es por ejemplo, todo lo que va a ser en algunos casos como muros, pero que no son los muros que llevan los esfuerzos, o pueden ser las techumbres. No sé si se acuerdan, por ejemplo, durante el 27F del 2010 hubieron daños importantes en el aeropuerto de Santiago, pero no fueron daños estructurales, o sea, no se derrumbó una parte del aeropuerto. Sí hubieron daños en, por ejemplo, vidrios, techumbres, entonces en elementos que no van a llevar al colapso de la estructura. Eso quiere decir elementos no estructurales. Y finalmente, el tercer requisito es que, aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa, salvaguardando la vida de sus ocupantes. Esto es muy importante. Este es como que este es el principio fundamental de la ingeniería sísmica, es como de los códigos de construcción, es que tienen que salvaguardar en cualquier caso la vida de los ocupantes, es decir, que nos tienen que dar el tiempo, por ejemplo, de evacuar, de salir, etcétera, pero que se acepta que hayan daños. Estamos hablando de terremotos muy grandes, ¿no? Como el 27F. Y es efectivamente lo que vimos en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto? Y esta idea es finalmente la misma que encontramos en los mecanismos de seguridad de los autos en caso de accidente. Es la misma idea. Es decir, cuando vemos un auto, bueno, esta es una prueba, ¿no? Que entra en un choque y que entra en una colisión, se acepta, las personas que diseñan autos, que se puede destruir el auto, que se pueden destruir componentes enteros del auto, pero hay mecanismos, acá por ejemplo de los airbags, mecanismos para que la persona salvaguardar la vida de la persona que está dentro y poder normalmente sacarla del auto. Pero se acepta que se rompa el auto, es un poco la misma idea. Esta es como la filosofía más clásica del siglo XX, digamos, de la construcción moderna de la ingeniería sismorresistente. El problema, y esto es como el cierre de la clase, con todo lo que hemos visto, con esta idea de efectos en cadenas, con esta idea de interconexiones de sistemas, es que, ¿qué pasa si es que miramos una ciudad? No podemos decir, ya no podemos mirar la ciudad como si un edificio fuera un auto, ¿no? Porque por ahora vamos construyendo un edificio como un auto.
pero sabemos que están todas estas interrelaciones, interdependencias, interconexiones. Entonces ya no se trata de la ruptura o eventual colapso de un auto, sino la de muchos autos, y muchos autos que están relacionados, donde quizás el hecho de que se rompa una parte de un auto puede generar, digamos, que se rompa una parte de otro auto. Y esto es particularmente interesante en el campo de la ingeniería sísmica, porque desde los años 90 que no ocurre un desastre importante mayor, digamos, de particular importancia en el campo sísmico, ¿no? En una zona muy densamente poblada y construida, ya que los grandes últimos terremotos igual han sucedido como que no han sucedido en las zonas de mayor densidad poblacional o industrial de los distintos países. Por ejemplo, el terremoto de tsunami fue en la zona del norte de la megápolis de Tokio. El 27F podría, por ejemplo, ocurriendo frente a la costa de Valparaíso, tener otras consecuencias, digamos, mayores, tanto para Santiago Valparaíso, pero para toda la interconexión de redes. Y entonces, en un contexto actual de megaciudades, o sea, de ciudades grandes, complejas, hay una explosión de este riesgo construido dentro de las ciudades y también de sus entornos. No son las ciudades solo, sino que están interconectadas. Entonces, lo que genera riesgo e incertidumbre tanto dentro de las ciudades como con otros territorios, ¿no? Lo que hemos hablado de telacoplamientos, etcétera. Y entonces hay preguntas hoy día abiertas, hoy día debatidas, sobre cómo cambiar la filosofía de la construcción sismo resistente. Y si esta mirada de autorizar que puedan ahí haber rompimiento por parte y esta mirada más individual de la infraestructura sigue siendo vigente. Con esto voy a terminar la clase y les dejo un último ejercicio ahí colaborativo para quienes quieran participar. Esto es abierto, ¿no es cierto? Pero la idea es que pueda ser un poquito de participativo. Y los invito a elegir un evento. Les voy a dar sugerencias de evento. Y luego hacer este ejercicio de buscar causalidades. Pueden elegir un evento pasado y buscar a partir de fuentes como prensa, archivos, informes científicos, artículos, distintas causalidades. Pueden registrar, eh, por ejemplo, reacciones entre diversos sectores, diversas escalas, diversas localidades, diversos fenómenos. Y lo pueden hacer, no sé, en su celular, en su computador, en un papel, con un papel y lápiz. Y luego, si es que tienen ganas de enviar una imagen, que puede ser una foto, una captura de pantalla o el archivo de lo que hayan dibujado, en el foro de discusión grupal para que otras y otros lo puedan ver. Y les invito sobre todo a la segunda parte, que es la parte un poquito más colaborativa, es que tomen una representación que alguien ya haya subido y que la completen o que la modifiquen o cómo ustedes logran ver también, porque todos tenemos un punto de vista, ¿no es cierto? Según nuestra experiencia, los accesos a ciertas informaciones, nuestras formaciones disciplinares. Entonces, si ustedes ven otras relaciones causales que sus compañeros no han visto y que pueden subir y obviamente este segundo paso se puede volver a hacer tantas veces quieran. Acá hay algunos eventos sugeridos, pero esto es una lista abierta, ¿no? Ustedes pueden elegir los que quieran, pero con los cuales hemos trabajado y que son distintos y nos permiten ver distintas facetas. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia del 60, los incendios forestales del verano pasado, el aluvión de Atacama del 2015, el desborde del río Mapocho del 2016, la marea roja de Chiloé del 2017, la erupción del volcán Hudson en el 91, el terremoto de Santiago de 1647, si alguien se anima ahí a trabajar más con el tiempo más largo de la historia colonial, los incendios forestales de Valparaíso del 2014, la erupción del volcán Chaintel en 2008, o el terremoto del 27F del 2010. O pueden ser otros, ¿no es cierto? Pueden ser las inundaciones pasadas, pueden ser aluviones del Cajón del Maipo. Bueno, tenemos una gran variedad de fenómenos extremos, ¿no es cierto?, en el contexto andino, entonces en Chile, en los territorios de Chile, que llevan a que tengamos una gran fuente de eventos que podamos estudiar.
Bueno, les agradezco su atención. Yo quedo disponible para si es que alguien quiere comunicarse. Les voy a mandar la presentación y van a tener en el primer slide mi correo, que es juliet.marin@uchile.cl. Y espero que haya sido una clase interesante. No duden en enviar sus preguntas en el foro también. Y si alguien se anima a hacer el esquema, de verdad que ha sido siempre es un juego ejercicio muy lúdico, pero es entretenido e importante ejercicio de relacionamiento. Evidentemente no están obligados a hacerlo en esquema, pueden usar la figura y la representación que ustedes prefieran. Les agradezco su atención y espero que tengan una excelente continuación en el curso.